Bases moleculares de la expresión génica. Hola, yo soy Dulce Diana del grupo de segundo C de la Facultad de Nutrición de la UAM y este es mi video para la clase de bases moleculares. Bueno, en este video vamos a abarcar los temas de compartimentalización, replicación del ADN en procariotas y eucariotas, la transcripción en estas mismas, operones y mutaciones. Entonces vamos a comenzar. La importancia de este trabajo se basa en el estudio de los temas vistos a lo largo del parcial para que a la hora del examen nos hayan servido como un material de estudio y de apoyo. La expresión génica es el proceso por el cual la información codificada por un gen se va a usar para producir moléculas de ARN que van a codificar para proteínas o para producir moléculas de ARN, no codificantes, claro, que cumplen otras funciones. La expresión génica actúa como un interruptor, así le podríamos decir, que controla cuándo y dónde se van a producir las moléculas de ARN y las proteínas, y también como un control de volumen, para determinar qué cantidad de esos materiales se va a producir. El proceso de expresión génica está cuidadosamente regulado y cambia considerablemente en diferentes condiciones. Los productos de ARN y proteínas de muchos genes nos van a servir para regular la expresión de otros genes. Ahora, este segundo tema o parcial va a abarcar los temas de replicación del ADN, procariotas y eucariotas, transcripción, operones, mutaciones, entre otros pequeños subtemas. Bueno, entonces vamos a comenzar la compartimentalización. Debemos de comprenderla para poder comprender todo el tema o todos los temas que vamos a abarcar, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, significa que cada función se da en un organelo celular. Por ejemplo, el material genético se va a guardar en el núcleo, la síntesis de proteínas se hace en los ribosomas, la de carbohidratos se hace en el citosol y la de lípidos en el citosol y en el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, obviamente, no podemos esperar que las procariotas y las eucariotas se comporten de la misma manera, porque las procariotas tienen, por ejemplo, solamente un cromosoma y nosotros tenemos 23 cromosomas. Entonces, obviamente, la replicación no va a ser exactamente igual. La replicación, por ejemplo, en las procariotas se hace en el citosol, porque no tienen un núcleo. Su material genético se encuentra esparcido en el citoplasma. Entonces la replicación en las procariotas se da en el citoplasma. Nuestro DNA se va a encontrar en el núcleo y nuestra replicación pues obviamente se va a hacer en este núcleo. Nosotros hacemos la replicación cuando la célula se va a dividir. Entonces no tiene caso hacer como doble material genético si la célula pues no va a dividirse previamente, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver el ciclo celular. En las eucariotas es una forma de controlar cuándo la célula va a crecer, se va a replicar o cuándo se va a dividir. En el caso de las eucariotas, la replicación solo se va a hacer en la fase S. Esta fase se encarga de controlar y es en fases porque es la forma de checar que el proceso vaya de forma correcta, ¿no? O sea, no va a poder pasar a una fase si en la anterior no se hizo un procedimiento correcto o como debe de ser. Entonces, el genoma de la mitocondria es muy diferente al genoma nuclear. Y ahora, ¿cuál puede tener más mutaciones entre estos dos? ¿El nuclear o el mitocondrial? Bueno, la respuesta es que el mitocondrial, ya que el nuclear tiene más sistemas de reparación y de control, y el mitocondrial, bueno, a ver, la mitocondria proviene de lo que fue alguna vez una bacteria, por eso su cromosoma es único y circular, por eso puede generar mayor cantidad de mutaciones, porque no hay un sistema de reparación en la mitocondria que se encargue como de que no haya como mutaciones, ¿no? Y en el genoma nuclear, bueno, pues ahí sí hay. Por eso hacemos la replicación en la fase S, porque se va a preparar para la replicación y si la célula está dañada, pues obviamente no se va a replicar, ¿no? Por eso está la fase G, que después veremos. Sirve para la maduración. Si la célula no se madura adecuadamente, no se prepara bien,
la vamos a matar. Si una célula dañada está lista para dividirse, va a haber mutaciones que le van a pasar a la célula hija. Recordemos que el DNA es antiparalelo. Entonces en la replicación ocupamos a cada una de las cadenas como molde. La replicación deja exactamente el mismo material genético. Entonces nuestras cadenas van a ser nuestros moldes y a partir de esto vamos a hacer el nuevo material genético. Recordemos que el material genético está en el núcleo y en el caso de las procariotas está en el citosol. Vamos a ocupar una de las cadenas para sintetizar una nueva y ocupamos a la enzima DNA polimerasa para lograr hacer este procedimiento. Existen varios tipos de polimerasa. Entonces las enzimas que nos ayudan con la replicación se llaman polimerasas. Tenemos la 1, la 2, la 3. ¿Por qué son polimerasas? Bueno, porque polimerizan. Recordemos que polímero significa muchos. Entonces es como poner muchos nucleótidos, ¿no? Después de que ya sabíamos que el DNA es de doble hélice, en base a esto ya podíamos tratar de entender los mecanismos que rigen al DNA. Entonces, ¿cuáles son estos mecanismos? Tenemos 3. Son conservativa, dispersiva y semiconservativa. A ver, primero que nada, la conservativa va a implicar que la célula madre se queda con sus 2 cadenas viejas y la célula hija se va a quedar con sus 2 cadenas nuevas. La dispersiva era por decir como un cachito y un cachito, ¿no? Entonces, un fragmento nuevo y uno viejo, uno nuevo y uno viejo. Entonces va a ir copiando por pedacitos nuevos y va a dejar pedacitos viejos. Y por último, la semiconservativa es que una de las 2 hebras de la célula madre, la cadena original, la ocupábamos como molde y la célula se va a quedar con una nueva y con una vieja. Y la célula hija pues va a estar igual, una nueva y una vieja. A ver, ahora, entonces, ¿qué tipo de replicación tenemos nosotros? Bueno, para descubrirlo, lo primero que hicieron los investigadores fue, recordemos que los isótopos son átomos que tienen el mismo número de protones y mismo número de electrones, pero diferente número de neutrones. Entonces va a cambiar su masa atómica. Entonces vamos a tener al isótopo 14, que es el nitrógeno 14, y el isótopo 15, de nitrógeno 15. Entonces vamos a tener el DNA de la Escherichia coli. Escogieron este organismo porque su material genético se duplica cada 20 minutos. Y recordemos que el DNA está hecho de nucleótidos. Y los nucleótidos están formados por bases nitrogenadas, pentosa y un grupo fosfato. ¿Y por qué son bases nitrogenadas? Porque las cantidades de nitrógeno que tienen, que eso ya lo habíamos visto desde el primer parcial. Entonces a estas bases nitrogenadas les ponían radioactividad en el isótopo 15. El DNA de esta bacteria lo que va a hacer es que va a ser totalmente, o sea, el nitrógeno 15 es muy pesado porque el nitrógeno tiene un isótopo muy marcado. Ahora, entonces poco a poco al medio de cultivo le fueron agregando las células normales con nitrógeno 14, que no estaba marcado radioactivamente, y vieron que las primeras células tenían el 100% de nitrógeno pesado. Y esto significaba que entre más pesado, más hacia abajo estaba. Ahora, las células forzosamente, ante la primera generación, la célula se iba a duplicar e incorporar el nuevo material genético. O sea, la célula se iba a dividir y va a tener ahora de una y de otra, ¿no? Entonces las primeras células lo que hacían es que iban aumentando y se iban traduciendo la mitad del nitrógeno 15. La segunda generación, ¿qué es lo que pasaba aquí? Bueno, como ya había nitrógeno 14, la hebra se dividía en 2. Una cadena quedaba con isótopo 15 y la otra quedaba con isótopo 14. Entonces cada vez que se dividían, la célula se iba perdiendo el nitrógeno 15 y el nitrógeno 14. Es que se iba adquiriendo, o sea, el nitrógeno que se iba adquiriendo, ¿no? Y así en la generación 2 ya no era el 100% del nitrógeno 15. Y aquí ya se iba viendo como que era 50 y 50% de uno.
de uno y de otro. Y ya en la generación 3, ahí sí ya se veía que estaba como predominando el nitrógeno 14 y tenía un 25% de nitrógeno 15. Entonces esto quería decir que ya no era tan denso, ¿no? O sea, la densidad ya era menor porque el nitrógeno 15 pues estaba en el 75%. Y en la cuarta generación, ahí sí ya era muchísimo, o sea, 88% era el nitrógeno 14. Y el nitrógeno 15 pues obviamente solamente iba a abarcar el 12%. Entonces obviamente ahí ya era menos denso. ¿Cuál fue la conclusión? Bueno, la respuesta que estábamos buscando a nuestra pregunta. Entonces, ¿qué tipo de replicación tenemos nosotros? Bueno, respuesta semiconservativa. Gracias a este experimento pudieron comprobar que nuestra replicación es pues semiconservativa. Y ahora, vamos a ver, ¿qué es la replicación? Bueno, este es un proceso previo a la división celular. Se tiene que preparar el DNA para que en la división cada una se quede con su material genético. Entonces, la célula se debe preparar metabólicamente. Le va a costar energía tener sus componentes, ribosa, fosfatos, para poder sintetizar nuevas. Y siempre el proceso de replicación va a costar energía, siempre. Entonces, como lo dijimos, si no hay replicación, si no va a haber división, pues obviamente no vamos a replicar o a duplicar el material genético. Algo que debemos contemplar es que las enzimas, en este caso la DNA polimerasa, solamente va a trabajar en el sentido 5'3'. O sea, esta enzima solamente sabe ir hacia adelante, por así decirlo, ¿no? No puede ir hacia atrás, o sea, no puede ir de 3' a 5'. El objetivo de la polimerasa es que ella pueda copiar exactamente la nueva cadena con alta fidelidad y prácticamente ella no comete errores, ¿ok? Es que una característica de la DNA polimerasa es que debe tener la capacidad de exonucleasa, ¿no? Y de reparación. Es decir, por ejemplo, va tejiendo poco a poquito, si se da cuenta que hay como un nudo mal hecho, se va a regresar, lo va a quitar y va a volver a tejer. Por eso la tasa de errores prácticamente es insignificante, porque las polimerasas están diseñadas para copiar a un ritmo constante. Es más o menos 10 veces más lenta la replicación en eucariotas que en procariotas. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra DNA polimerasa lo que hacen es exactamente eso, ¿no? Se toman su tiempo y además van a tener la capacidad de reparar. Por ejemplo, si ella ve adenina, debe poner timina. Si ve, por ejemplo, una timina con una citosina, pues ella va a decir, eso no es lógico. Entonces se va a regresar y va a desechar citosina y va a poner una adenina. Ahora, ¿qué necesitamos para la replicación? Bueno, vamos a ocupar desoxirribonucleótidos trifosfatados, o sea, adenina, guanina y citosina y timina, porque son los 4 nucleótidos del ADN. Y trifosfatados, ¿por qué? Hay que recordar que los nucleótidos deben tener por lo menos un grupo fosfato. Entonces, en este caso, tri es de 3. Significa que tienen 3 grupos fosfato. ¿Qué más vamos a ocupar? Ok, vamos a ocupar las SSBP, las cuales son proteínas, y enzimas como la helicasa, la cual nos va a ayudar a romper los puentes de hidrógeno. Entonces, a ver, hay que recordar que adenina está apareada con timina, con 2 puentes de hidrógeno, y citosina está apareada con guanina. Entonces la polimerasa debe entrar, y si está el DNA ahí todo mezclado, pues no puede. Se deben de romper los puentes de hidrógeno y entonces así puede entrar la polimerasa. Para eso nos va a ayudar la helicasa. Entonces, ¿para qué sirven las SSBP? Bueno, el DNA es como un imán, ¿no? O sea, los puentes de hidrógenos, cada vez que los acercas, se vuelven como a pegar. Entonces, lo que van a hacer estas proteínas van a mantener las dos cadenas abiertas. O sea, van a ser como unas pincitas que sostienen las cadenas para que no se vuelva a juntar. La topoisomerasa, bueno, dijimos que el DNA está súper enrollado y lo que pasa es que se tiene que liberar cierta tensión para poder abrir, pues así, los puentes, ¿no? Y ahora sí, vamos a iniciar con explicando las fases de replicación en las células procariotas. Entonces va a tener 3 fases. ¿Cuáles son? Iniciación, elongación y terminación.
¿En qué consiste la iniciación? Bueno, esta la vamos a reconocer primero que nada con el ojo de replicación u horquilla de replicación también. Entonces, va a ser como el reconocimiento, ¿no? O sea, el sitio de inicio. Aquí lo que va a pasar es que va a entrar primero la helicasa, la cual nos va a ayudar a romper los puentes de hidrógeno, como ya lo dijimos, y después va a llegar la topoisomerasa, la cual nos va a ayudar a liberar la tensión. Entonces ya cuando tenemos ahí como que abiertito, pues corremos el riesgo de que se junten de nuevo las cadenas, ¿no? Porque ya dijimos de que son como dos imancitos los puentes de hidrógeno. Entonces ahí viene la proteína SSB para que así se mantenga abierto el ojo u horquilla de replicación. Y entonces hasta ahí vamos a tener la primera parte, que es la iniciación. No hay que olvidar mencionar que aquí es donde comienza la síntesis del ARN cebador, tanto en la cadena retardada como en la cadena conductora. Bueno, ya que mencionamos que la cadena retardada, que la conductora, pues hay que explicar qué son estas, ¿no? Si no, ¿cómo vamos a entenderlo? A ver, vamos a tener nuestro DNA, ¿no? Entonces, sabemos que una de las cadenas va de 5' a 3' y la otra va de 3' a 5'. Entonces vamos a tomar esta, la de 3' a 5', la vamos a replicar y ahora la replicada o la cadena líder va a ir de 5' a 3'. Entonces la polimerasa solamente sabe ir en dirección 5' a 3'. Entonces ahí no va a haber ningún problema con que la esté creando, ¿no? Porque obviamente es, pues, sabe lo que hace ahí y va en buen, ¿cómo se dice? En buen ritmo, porque va en su dirección, o sea, en la única dirección que sabe ir. Y después la cadena retardada, va a copiarse, pues obviamente no puede ser igual, o sea, no puede ir de 5' a 3', tiene que ir de 3' a 5'. Y aquí sí va a haber un problema, ¿por qué? Porque la polimerasa, ya dijimos, sabe ir solamente de 5' a 3'. Entonces aquí, como va en dirección contraria, pues obviamente como que no va a saber mucho qué hacer, ¿no? Entonces aquí van a entrar los primers o cebadores, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante, pero vamos a terminar de explicar cómo esto de las cadenas, ¿no? Entonces ya aquí en la cadena, esta va a ser la cadena rezagada o retardada por eso mismo, ¿no? Porque no es tan fácil para la polimerasa lograr crearla de una manera correcta. Bueno, a ver, entonces vamos a volver a repetir la información, pero de una manera más como sintetizada, ¿no? Más sencillita. A ver, entonces la replicación del ADN, ya sabemos que es en procariotas, va a ser bidireccional, ¿ok? Porque a partir del punto de origen va a progresar en dos direcciones opuestas. ¿Cuáles son? 3' a 5' y de 5' a 3'. Entonces así van a existir dos puntos de crecimiento u horquillas de replicación, ¿ok? Entonces cuando se mira solamente una de las horquillas de replicación, una de las cadenas se va a sintetizar de forma continua. O sea, ¿cuál? La cadena líder. Y mientras que la otra cadena se va a sintetizar de manera discontinua. ¿Esa cuál va a ser? La cadena rezagada, o sea, la cadenita de abajo. Esta se va a sintetizar a base de fragmentos cortos o fragmentos de Okazaki. Entonces, como una hélice se sintetiza de forma continua y la otra lo hace de forma discontinua, se va a decir que la replicación es semidiscontinua. Entonces, ahorita que mencioné los fragmentos de Okazaki, ahorita los vamos a explicar más bien cuando sigamos con la siguiente parte, que es la elongación, ¿ok? Pero bueno, vamos a recapitular, ¿ok? Primero vamos a romper los puentes de hidrógeno. ¿Quién nos va a ayudar? La helicasa. Y la topoisomerasa nos va a ayudar a desenredarlos o desenrollarlos. Y van a entrar las proteínas SSBP, que van a ayudar a mantener las cadenas separadas, ¿ok? Ahora, ¿qué más? Debe haber primers. Estos nos van a marcar el camino para cuando la polimerasa llegue y empiece a hacer la otra cadena, ¿ok? Los primers, ¿de qué están hechos? Están hechos de RNA, ya que estos nos los regala la RNA polimerasa. Entonces ahora sí vamos esta es la fase de la elongación,
que es donde la ADN polimerasa 3 va a actuar en ambas cadenas. Y bueno, aquí entonces van a llegar los primers o cebadores que están hechos de ARN, los cuales van a ayudar a nuestra polimerasa a ir en, o sea, pues en el sentido, ¿no? Y así va a la DNA polimerasa va a poner los fragmentos de Okazaki discontinuos, ¿ok? O sea, abajito en la cadena. Entonces ya vamos a tener los primers de RNA y los fragmentos de Okazaki de DNA. ¿Y ahora qué? ¿Podemos tener los dos? Pues no podemos. Tenemos que quitar unos. ¿Y cuáles van a ser? Pues obviamente van a ser los primers, ¿no? Entonces, en este punto va a llegar la DNA polimerasa 1. Esta va a tener la capacidad de los primers, o sea, rellenarlos con DNA. O sea, como que va a ir poniendo DNA y va a ir quitando los primers. Y van a quedar algunos pedacitos así como que sin cerrarse. Y ahí es donde va a entrar la ligasa, que va a ayudar allá a cerrar estos, o sea, a juntar, ¿cómo se dice? A crear el enlace fosfodiéster para que los fragmentos de Okazaki queden bien juntitos y que sea como si ahí no hubiera pasado nada. O sea, va a quedar casi, o sea, van a quedar idénticas, no se va a diferenciar ni cuál es la rezagada, ni cuál es la líder, ni nada, o sea, van a quedar súper bien. Entonces esa sería la terminación, ¿no? Que va a entrar la DNA polimerasa 1, va a degradar los cebadores, o los primers, como le decimos, y los va a reemplazar por el ADN. Y la ADN ligasa une a todos los fragmentos de ADN de Okazaki, o sea, ya lo que dijimos, pero pues, o sea, esos dos como puntos, esos dos pasos van a ser los que van a formar parte de la terminación. Y ya para finalizar con el tema de la replicación del ADN en las procariotas, vamos a explicarlo todo, pero así de seguidito, ¿ok? Para ver si ya nos quedó clarísimo. Entonces, vamos a tener a nuestra nueva cadena de ADN. Esta va a ir de dirección 5' a 3'. Y nuestra cadena rezagada, que sería la de abajo, va a ir de 3' a 5'. En nuestra cadena líder, sabemos que la polimerasa no va a tener ningún problema porque ella sabe ir en esa dirección perfectamente, ¿ok? Entonces, vamos a tener a la helicasa, va a llegar, va a ayudarnos a romper los puentes de hidrógeno y va a llegar la topoisomerasa, la cual va a ayudar a liberar la tensión, ¿ok? Entonces ya vamos a tener nuestras dos cadenas separadas y es donde va a entrar las proteínas SSBP, las cuales nos van a ayudar a que nuestras dos cadenas no se vuelvan a juntar, ¿ok? Entonces ya cuando tenemos nuestras proteínas SSBP sosteniendo nuestras cadenas para que no se junten, ya ahí vamos a tener o vamos a poder observar el ojo u horquilla de replicación. Ahora, vamos con la cadena de abajo, la cadena rezagada. Esta, como la polimerasa tiene problemas, ya dijimos, lo que va a hacer es que se van a introducir los primers o cebadores, los cuales van a ser los que nos muestran el camino, los que le muestran el camino a la polimerasa para poder llegar, ¿no?, al otro extremo, de 3' a 5'. Entonces ya son fragmentitos, viene un cachito de RNA, porque están hechos de RNA, hay que recordar, RNA, otro RNA, primer. Y entonces va a llegar la DNA polimerasa 3, la cual nos va a colocar nuestros fragmentos de Okazaki, los cuales están hechos de DNA. Ahora, vamos a tener entonces los primers y los fragmentos de Okazaki ahí, haciendo la cadenita. Pero sabemos que no podemos tener los dos. ¿Cuáles vamos a tener que quitar? Obviamente que los de RNA, o sea, los cebadores. Entonces, va a llegar la polimerasa 1 y esta va a quitar el RNA y va a poner el DNA y así hasta terminar, o sea, quita el primer, pone DNA, primer, quita primer, pone DNA, quita primer, pone DNA y así, ¿ok? Entonces ya ahora sí, cuando haya quitado todos los RNA ya vamos a tener nuestra cadenita hecha de DNA, pero va a haber unos espacios llamados nick. Esos espacios pues está el DNA y el DNA ahí juntitos, pero no conectados. Entonces, con ayuda de la ligasa, va a ayudar a formar el enlace fosfodiéster, el cual va a hacer
que los fragmentitos de DNA que están separados o donde no está bien juntito se junten. Ok, entonces ya cuando la ligasa juntó o unió todo, vamos a tener nuestra cadena implacable, o sea, no se va a notar ni que era la rezagada o cuál era la líder, o sea, van a estar muy bien y en perfectas condiciones ambas cadenas. Ahora vamos a hablar un poquito de la DNA polimerasa. Ok, bueno, esta tiene una bajísima tasa de mutación. Hay que recordar que si desenredamos un DNA, le da 2 vueltas y media al mundo. O sea, entonces para nosotros sería algo lógico pensar como si es muchísimo DNA, entonces pues obviamente existe una probabilidad de error pues muy alta, ¿no? Porque, o sea, imagínense 2 vueltas y medias al mundo, no, o sea, es inmenso imaginarse eso. Ahora, pero esto es más bien como una situación de evolución, ¿no? Como el DNA es lo más preciado que tenemos, entonces la DNA polimerasa tiene la capacidad de reparación. Las 3 en realidad lo tienen, o sea, la 1, la 2 y la 3, pero la más eficiente es la 1. A ver, por ejemplo, si en la bacteria hay un error cada 10 a la 9, es decir, puede haber un error en cada billón de nucleótidos. La tasa de mutación es increíblemente baja y afortunadamente las eucariotas tienen un sistema de reparación en el cual podemos confiar muy bien. Entonces la propia polimerasa va a checar y corregir, ¿no? Durante el proceso embrionario, las células tienen mayor cantidad de probabilidad de errores porque en este proceso se están replicando todo el tiempo y todo el tiempo es muy rápidamente, ¿no? Entonces aquí es donde podría haber un error. Pero la replicación en eucariotas y procariotas es parecida. ¿Por qué? Porque se ocupa un primer, una RNA polimerasa, etcétera, ¿no? Solamente que en las procariotas no hay histonas. ¿Por qué? A ver, por ejemplo, una bacteria tiene un cromosoma. Entonces obviamente no va a tener necesidad de enrollar su DNA. Si recordamos, las histonas deben moverse un poquito para que puedan hacer la replicación. Normalmente el proceso de replicación es el más tardado. Va como de entre 12 y 24 horas. Es como un trabajo que hacen todos en equipo, ¿no? O sea, todos van a hacer lo que les toca para así sobrellevar el trabajo y lograrlo de manera más rápida. Y bueno, así para que no sea tan tardado. A ver, entonces, es 10 veces más lenta la replicación de eucariotas respecto a la de procariotas. O sea, la de procariotas es muy rápida. Los fragmentos de Okazaki son más pequeños en eucariotas también, perdón. Entonces aquí vamos a entrar con la replicación del ADN, pero en eucariotas. Entonces, ya dijimos que es bien similar a lo que ocurre en procariotas, ¿ok? Que tienen ahí como que las mismas enzimas, la misma ayudita de estas, ¿no? Y también aquí lo que pasa es que las histonas antiguas se fusionan con la hebra conductora. Aquí como la nueva célula hija debe empaquetar también su DNA, la replicación debe estar acompañado de la síntesis de proteínas, porque hay que recordar que nuestro DNA no va a estar guardado como DNA en el núcleo, está guardado como cromatina, o sea, eso ya lo vimos en el parcial anterior. Entonces ahora la célula madre ya va a tener pues sus histonas y la célula hija no va a tener, o bueno, más bien son nuevos, ¿no? Y son necesarios para empaquetar el DNA, porque siempre lo debemos de tener empaquetado. También hay que acordarnos o recordar que nuestro DNA está metilado, y esto lo vimos un poquito en epigenética en el tema de genoma humano. Esta metilación nos va a ayudar a saber cuándo el DNA está replicado. Entonces la metilación nos va a ayudar a checar qué parte está replicada y qué parte no, porque la que ya está replicada, una de las cadenas va a estar metilada. La que no esté replicada, las 2 cadenas van a estar metiladas. Después de que terminó todo el proceso de metilación, ahora sí vamos a agregar los metilos correspondientes, ¿no? El problema aquí sería, como los telómeros que se van acortando en cada división celular. Y entonces aquí es donde va a entrar la telomerasa. Entonces, como se van acortando porque hay un problema en el proceso de replicación, pero a ver, ¿cuál es ese problema? Van a decir, bueno, recuerden acuérdense del primer, ¿no? Nos regalaba un grupo OH. Entonces, el último primer que va a agregar, ya tenemos un pedacito de la polimerasa, que ya nada puede rellenar. Entonces, ese pedacito va a quedar libre. O sea, la telomerasa, si agrega un poquito de más, para no hacer tan problemático el asunto,
pero ese RNA que se puso para poder extender el DNA ya nada lo va a poder volver a rellenar. Entonces va a quedar ahí pues el pedacito y el telómero se va a cortar con cada replicación. Por eso los cromosomas se relacionan con la telomerasa, porque conforme crecemos, conforme crecen nuestros telómeros, se va a hacer más fuerte, o sea, aquí es donde pasa lo del envejecimiento celular, ¿no? En los telómeros vamos a tener una secuencia. A ver, ¿qué secuencias tenemos? Ok, son las microsatelitales, minisatelitales y satelitales. Este tema, las que nos van a importar van a ser las minisatelitales. ¿Por qué? Porque son las que están en los telómeros y hay que recordar que son también polimórficas. Entonces aquí lo que va a hacer la telomerasa es que va a ampliar uno de los extremos que ha perdido su pedacito, ¿no? Va a tener la capacidad de ribonucleasa y de replicasa, ¿ok? Entonces, lo primero va a ser extender, lo segundo va a ser replicar. Así el telómero no va a quedar cortito. El problema solamente va a suceder en embrionarias, en somáticas y en células madres. En las demás células, todas van a estar sujetas al acortamiento de los telómeros, que eso las bacterias no lo van a tener. Bueno, entonces también hay que mencionar que los fragmentos de Okazaki obviamente también van a ser más pequeñitos, porque generalmente van a contener 135 nucleótidos. Este proceso va a ocurrir, lo que fue lo primerito que mencionamos, durante la interfase en el periodo o fase S del ciclo celular, y siempre va a ocurrir en el interior del núcleo, que también lo mencionamos. Aquí vamos a tener muchos ojos de replicación, o también les vamos a decir replicones, porque aquí sí tenemos pues más cromosomas, ¿no? O sea, se van a ver varios y bueno, vamos a tener múltiples orígenes de replicación en los cromosomas eucarióticos, así tal cual. También el proceso de replicación debe de ir acompañado por el proceso de síntesis de histonas, ya que en cada ciclo de replicación no solo se va a duplicar el ADN, sino también se tienen que duplicar las histonas, y las enzimas que desarrollan ambos procesos van a ser distintas, pero tienen que ir coordinadas porque la velocidad debe ser igual, ¿no? O sea, se tiene que terminar en el mismo momento. Entonces las histonas recién sintetizadas se van a incorporar a la molécula de ADN que lleva la hebra retrasada o la cadena retrasada. Es que las viejas histonas van a permanecer en el dúplex que va a llevar a la hebra líder. Bueno, cadena líder. A ver, ahora, en esta replicación de las eucariotas se va completando hasta que llega al telómero, que ya sabemos que el telómero es el final del cromosoma, ¿no? Entonces, al eliminar el último ARN cebador o el primer, la cadena retardada va a quedar incompleta, ya que la ADN polimerasa no puede completar el hueco por no poder hacerlo en dirección 3', 5'. Esto va a hacer que el telómero se vaya acortando cada vez que la célula se divide, ¿no? Entonces, lo que está asociado a procesos de envejecimiento y muerte de la célula, que ya lo dijimos. Bueno, ahora nuestro siguiente tema va a ser transcripción. Este es otro de los procesos importantes que nos van a ayudar justamente a poder garantizar que nuestra célula se esté expresando correctamente. Recordemos que transcripción se refiere a pasar ADN a ARN, ¿ok? Entonces, como va a ser el RNA, no se va a ocupar la polimerasa, sino más bien la RNA polimerasa, ¿ok? La 1, la 2 y la 3, dependiendo de qué se quiera sintetizar. Entonces, lo importante es recordar cuál es la estructura de un gen. Bueno, es una región de la eucromatina que tiene una función en específico para poder expresarse. No solamente es como una porción de DNA, ¿ok? Sino tiene una estructura, un marco abierto de lectura. Y van a decir, ¿qué es? Bueno, donde se encuentra la parte de los intrones y los exones. Y además en 5' y 3' van a estar los UTR. También vamos a tener las regiones río arriba, que es donde se va a encontrar la caja TATA, que le va a indicar más o menos a la polimerasa dónde va a unirse. Y aquí sí tenemos que hablar específicamente de la RNA polimerasa, porque va a tener las subunidades alfa, beta y sigma, ¿ok? La sigma nos va a ayudar a unirse con el DNA. Además de la caja TATA, ¿dónde más se va a pegar la polimerasa? Bueno, en el promotor, porque además estas secuencias
son los enhancers que se van a pegar a las proteínas, ¿no? Y así van a aumentar y a sintetizar la transcripción. A diferencia de la replicación, aquí la propia polimerasa tiene capacidad de topoisomerasa y helicasa. Entonces no vamos a ocupar otras enzimas porque la propia RNA polimerasa va a tener esta capacidad, ¿no? De poder abrir el DNA y de generar la burbuja de replicación. Y va a entrar a la polimerasa en sentido 5'3'. Entonces lo que va a hacer es sintetizar el mensajero y va a ir copiando. Si ella, por ejemplo, ve una A, va a poner una A. Si ella ve una C, va a poner una C. Si ella ve una G, va a poner una G. Pero si ella ve una T, pues va a poner una U, ¿no? Porque ahora es RNA. Y va a copiar fielmente lo que el DNA dice. Es igual, pero cuando haya una T, va a poner una U, ¿ok? O sea, todo igualito en vez de... Y cuando hay una T, una U, ¿ok? Ahora, nuestro DNA va a sintetizar un mensajero de cada lado. Uno de los dos va a suprimir y el otro va a expresar. El más eficiente es el que se va a expresar, ¿ok? O sea, no se pueden expresar los dos, solamente tiene que ser uno. ¿Y cuál va a ser ese? El que sea más eficiente. Porque puede haber una secuencia para el mensajero en ambos, pero solamente uno se va a poder expresar. Y finalmente la polimerasa va a ir haciendo como por cachitos. No es como en la DNA polimerasa que lo hace como es replicar, ¿ok? El DNA. Por eso hay muchos ojos de replicación aquí, porque no solamente se expresa un gen, no se debe transcribir todo el DNA. Por ejemplo, si voy a comer, voy a encender los genes de la digestión, ¿ok? Entonces no es necesario mantener las cadenas abiertas todo el tiempo. Aquí esta burbuja de transcripción, se va abriendo poco a poco y va a terminar de hacerla como su pedacito de mensajero y vas a cerrar. Una de las diferencias con la replicación es que en la replicación sí abre el DNA completamente, ¿no? Pero en el mensajero lo abre y hace, ¿ok? O sea, cuando termina abre y cuando termina va a cerrar. Abre, termina, cierra, ¿ok? O sea, va como no completamente lo abre. Ahora, entonces, lo anterior va a ir cerrándose, como les dije, ¿no? Por eso la polimerasa y la RNA polimerasa tienen la misma capacidad de helicasa y topoisomerasa, porque lo voy a ir haciendo por partes. Entonces, vas a avanzar y vas a generar la transcripción. La transcripción en eucariotas, aquí ya sabemos que en las eucariotas va a suceder en el núcleo, ¿no? Tenemos que saber que la transcripción va a terminar en el núcleo, pero el mensajero tiene que salir del núcleo para poder irse al retículo endoplásmico rugoso, para hacer el siguiente paso, que sería la traducción. Ya sabemos las diferencias de RNA y DNA. O sea, ya sabemos que RNA tiene el azúcar, la pentosa ribosa, la DNA, la desoxirribosa, la timina, el uracilo, la cadena de doble hélice, y el DNA sí se va a empaquetar y el RNA no. Y ya, entre muchas otras diferencias. El RNA va a implicar que se están expresando genes. Ir de DNA a RNA va a implicar la expresión de genes de acuerdo a las necesidades, ¿ok? O sea, no tenemos todo el tiempo encendidos los genes de, por ejemplo, de ir al baño, ¿no? De comer, o sea, no todo el tiempo vamos a estar comiendo. Se van a encender de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, si yo quiero ver qué genes se encienden en una persona delgada y en una persona obesa, lo que voy a ver van a ser los mensajeros, o sea, no los genes, porque todos tenemos, obviamente. Y los que se accionan, los que se prenden, los que se expresan son pues obviamente de diferentes formas y va a ser diferente. Entonces la evolución generó a los mensajeros, ¿no? El mensajero es un intermediario y a este proceso le vamos a llamar transcripción. Ahora, los primeros organismos fueron de RNA, pero la evolución permitió que quedara como un intermediario, ¿no? Y no como un material genético importante. Entonces, primero, ¿qué va a hacer? Va a generar. Segundo, va a sintetizar. Y tercero, va a degradar. Su tiempo de vida es corto, pero el DNA lo va a poder generar porque, o sea, mañana vamos a poder volver a comer, ¿no? Entonces se generan de nuevo esos genes. Ahora, hay secuencias que paran la polimerasa, ¿ok? ¿Y qué hay antes de un gen? Bueno, va a haber un promotor y la caja TATA, que lo que indica es para pegarse a la polimerasa, ¿no? También van a estar los enhancers, que ya vimos, a los que se le pegan, a los que se les van a pegar, ¿no? Y todo esto va a ser río arriba,
que son secuencias que no forman parte del marco abierto de lectura, pero que tienen que ver con la función y regulación de un gen. Ahora, los sitios de paro le dicen a la polimerasa como hasta aquí llegó tu mensaje, ¿ok? O sea, ya no puedes seguir. Y hay que recordar que las proteínas SSBP SSB van a mantener el DNA abierto. Aquí eso no pasa porque se genera una burbuja de transcripción y la polimerasa va a transcribir y se va a cerrar el anterior y va a abrir como el siguiente, ¿no? Aquí no tenemos proteínas SSB porque la polimerasa debe tener la capacidad de licasa y topoisomerasa, que ya lo mencionamos, y se va a generar un complejo entre el DNA, el RNA y la polimerasa. Nunca se va a soltar durante la transcripción. De hecho, la transcripción va a terminar cuando las tres se disocian o se separan, ¿ok? O sea, cuando ya el RNA, el ADN y la polimerasa se separaron, sabemos que ahí pues ya terminó. O sea, la RNA polimerasa va a empezar a catalizar la unión de los ribonucleótidos y ya no desoxirribonucleótidos porque va a ir añadiendo los enlaces fosfodiéster y va uniendo el DNA porque debe arreglarlo. Entonces el DNA, la polimerasa no va a saber reconocer a una timina, ahora va a reconocer a un uracilo, eso ya lo dijimos, ¿no? Ahora la polimerasa va a ir de 5' a 3', que también ya lo vimos, y ahora la polimerasa, entonces como solo es una cadena, no va a ser como un problema con una cadena rezagada, ¿no? Porque pues solamente vamos a tener una cadena y esa cadena va en el sentido en el que sabe nuestra polimerasa. Y ya, no tenemos como tanto problema como en la transcripción, en la replicación, que era de que tengo mi cadena líder, pero tengo mi cadena rezagada y esta no sabe ir, entonces tengo que ponerle primers, marcarle el camino, etc. Aquí no va a haber ese problema. Ahora, la RNA polimerasa en procariotas pues es la más simple, ¿no? Va a tener una subunidad sigma, va a tener 2 alfas y 2 betas y se va a llamar oleoenzima. Aquí este +1 que vemos nos va a indicar el inicio de la transcripción y va a ir hacia negativos. Entonces van a ser arriba regulatoria. O regulatoria. Recuerden que cerca de una caja tata va a estar cerca el promotor donde se va a pegar la polimerasa. Entonces la RNA polimerasa va a ocupar ribonucleótidos trifosfatados, como cuáles, pues ya sabemos, el ATP, adenosín, GTP, de guanina, UTP, uracilo y CTP de citosina, ¿no? Algo importante es que esta enzima va a ocupar magnesio y también va a necesitar el zinc, ¿no? Si no tuviéramos enzimas digestivas, tardaríamos, no sé, imagínate, 120 años en hacer digestión. Entonces las enzimas lo que nos ayudan es que aceleran las reacciones químicas y a veces necesitan de otras moléculas para ayudarse, para saber cómo detenerse, como un inhibidor. En este caso vamos a ocupar a un cofactor llamado magnesio, que ya lo dijimos, ¿no? Este nos va a ayudar a que la enzima reconozca correctamente el DNA. Entonces estas subunidades beta, las alfas y las sigma, nos van a ayudar a transcribir el DNA, ¿ok? A ver, entonces vamos a ver. El inicio de transcripción no va a cambiar en eucariotas y en procariotas, ¿ok? Sé que es el inicio de transcripción porque aquí está el +1, que nos va a indicar que es el primer nucleótido, que debe ser copiado. El +2 es el segundo nucleótido, el +3 es el tercero, y etc. Entonces, las procariotas y las eucariotas tienen la caja tata. Y recordemos que la secuencia es timina, adenosina, timina, adenosina. Y el -35 aquí, ¿qué nos va a indicar? Bueno, porque todo eso abarca la polimerasa. O sea, la polimerasa se ancla en el promotor, que lo va a reconocer, o sea, lo va a reconocer sigma, y la polimerasa es enorme, o sea, por eso va a marcar desde el -35. Aquí nuevamente va a estar la polimerasa. ¿Y quién va a reconocer el DNA? Bueno, alfa y beta. ¿Y qué va a hacer sigma? Bueno, se va a unir. Entonces sigma es como un freno, ¿no? Vamos a decirlo así. Por eso se tiene que deshacer un poquito de sigma para que pueda ir avanzando. O sea, si no se deshace y lo tiene ahí siempre, como es el freno, no, pues nunca va a avanzar. Entonces también hay que recordar que a los microRNA, estos se encargaban de silenciar a los mensajeros. Entonces aquí entran las RNA polimerasas, que una de ellas es la que va a importar este momento, es la
la 2, ¿no? La RNA polimerasa 2, que es la que nos va a ayudar a transcribir. Ahora, a diferencia de la DNA polimerasa, la RNA polimerasa no va a necesitar de un cebador o de un primer, o sea, los cuales nos regalaban un extremo 3'OH, ¿no? Por eso después los debemos remover y poner DNA, pero eso solamente lo va a hacer la DNA polimerasa 1, hay que acordarnos. Aquí no necesitamos un cebador porque sigma se va a pegar a un promotor y ahí ya hay un DNA que tiene enlaces fosfodiéster. Entonces ya te regala el 3'OH y te lo va a regalar el propio DNA y a partir de aquí vas a empezar, ¿no? Igual que en la replicación vamos a tener 3 etapas. ¿Cuáles son? La iniciación, la elongación y terminación, igualito. Eso nada más. A ver, aquí, lo primero, la iniciación. Aquí la RNA polimerasa le va a pegar al promotor que a través de la subunidad sigma no se va a quedar pegada. O sea, no se va a quedar pegada siempre porque debe avanzar. Entonces va a reconocer el inicio del gen, o sea, del marco abierto de lectura. Y ahí va a comenzar como a tejer, vamos a decirle así, ¿no? Entonces cuando empieza a tejer, va a empezar la elongación. Ahí va el siguiente paso. Ahora hay que recordar que los nucleótidos van a estar trifosfatados, ¿no? Algo para iniciar la transcripción de las eucariotas. A veces no es como suficiente que la polimerasa se pegue, que reconozca el promotor y que reconozca el primer 3'OH. O sea, a veces la mayoría de las eucariotas va a necesitar de factores de transcripción con proteínas que se van a encontrar en el citosol. Cuando están en el citosol están apagadas, ¿no? Entonces, cuando algo las enciende, ellas se translocan al núcleo y se van a pegar en la región de los enhancers, en las regiones regulatorias. Ahora, la leptina es una hormona que va a secretar tejido adiposo. Este es un órgano inmunorregulador que también es un órgano regulador, ¿ok? O sea, órgano regulador homeostático. Este va a secretar unas proteínas que se van a llamar adipositorinas. Adipositocinas. Entre otras de sus funciones es que es la responsable de la saciedad. O sea, cuando es hora de comer, la leptina va a viajar a la zona a la zona orexigénica del hipotálamo y se va a pegar a su receptor. Y cuando terminamos, o sea, de comer, ya se va a la zona de anorexigénica y entonces la leptina se va a unir a un receptor y ese receptor se debe encender. Después una proteína le pega a otra y esa otra y así sucede, ¿no? Y una vez que se recibió la señal, se va a activar y se le va a agregar a 2 grupos fosfatos que van a viajar hacia el núcleo y se van a pegar en los enhancers y así va a permitir la transcripción de los genes, ¿no? O sea, de que ya de la saciedad, pues de que ya está lleno, porque si no si eso nos sucedería, pues imagínate cuánto y cuánto vamos a comer. No, o sea, estaría muy loco. El factor de transcripción debe ser una proteína citosólica, ¿no? Que o sea, significa que esté en el citosol. Pero ahí no nos va a servir, entonces se va a translocar al núcleo y se va a pegar en la zona de los enhancers y esto va a permitir la transcripción. En eucariotas es un proceso un poquito más complejo porque no solamente vamos a ocupar las subunidades alfa, beta y sigma, ¿no? O sea, vamos a ocupar otros factores que son factores de iniciación, también aquí se encuentra la iniciación, la elongación y la terminación, igualito. Pero en las procariotas pues no necesita como de mucho apoyo de factores, ¿no? Y en las eucariotas pues hay que volverlo a repetir. Sí vamos a ocupar factores de apoyo. En este caso el factor es TIFB, o sea, TIFB. Estos se van a unir a la polimerasa y van a permitir la transcripción. Ok, entonces por ejemplo voy a copiar la cadena 3', 5', y entonces la polimerasa va a poner pues si una G, pone una C, si una A, pone una U, ¿ok? Podemos copiar 2 mensajeros, pero solamente uno va a ser efectivo, o sea, solamente uno vamos a transcribir. Ahora, el mecanismo por el cual se está haciendo la transcripción es gracias al proceso de complementariedad, ¿no? Entonces, vamos a localizar la dirección 3', 5', y de ahí se va a generar al mensajero que va de 5' a 3'. Y ahora, lo segundo que pasa es que va a localizar la región promotora y entonces vamos a desenrollar y
a romper los puentes de hidrógeno y se va a ir a la subunidad sigma. Ok, no, o sea, se va a la subunidad sigma, la quitamos. Entonces hay que recordar que la transcripción va a terminar cuando se desensamblan las tres, ¿no? La RNA, la DNA y la polimerasa. Entonces la elongación simplemente es como ir copiando por complementariedad, ¿no? Al DNA. Hay que recordar que su cadena que copia es de 3' a 5' porque se genera de 5' a 3'. Porque ese es el sentido en el que sabe la polimerasa. Ya sabemos, 5' a 3'. Ahora, algo importante que no tenemos en procariotas es que debemos tener un desplazamiento de los nucleosomas, ¿no? Que los nucleosomas o bueno, un octámero de histonas. Bueno, en las procariotas, si no hay magnesio dentro de la polimerasa, no va a poder hacer obviamente la elongación, porque sin ella no va a reconocer de manera correcta el DNA, porque hay que recordar que la RNA polimerasa es una enzima y va a necesitar un cofactor para que pueda hacer efectivo su trabajo. Las procariotas tienen dos formas de terminar, o sea, ¿cuáles son? La intrínseca y la dependiente, ¿no? Dependiente de Rho. Y la intrínseca, pues podemos decir que es independiente. ¿En qué consiste la intrínseca? Bueno, consiste en que en el propio mensajero tienes la secuencia que forma una horquilla que va a marcar la terminación de la transcripción. Entonces el propio mensajero va a codificar para muchas guaninas, para muchas citosinas, y eso es lo que va a hacer que genere una especie de horquilla, ¿no? Esta secuencia es una secuencia palindrómica y aquí la polimerasa se va a encontrar como con un tope y entonces va a reconocer que es la terminación. Dependiente de Rho, bueno, esta consiste en que es una serie de proteínas que desde que el mensajero, la polimerasa y la DNA están unidas, entonces pues estas proteínas van a escalar como poco a poco al mensajero y la transcripción va a terminar cuando esas proteínas de Rho alcanzan el inicio y va a jalar como todo y entonces pues los va a separar, ¿no? Ahí ya sería otro tipo de terminación. Ahora, el mensajero que genera va a tener intrones y exones, ¿no? Entonces hay que hacer dos cosas. A ver, primero, en 5' vamos a poner a capa. Y después, al mismo tiempo, vamos a poner a la cola de polía en 3'. Y en ese mismito tiempo se va a estar haciendo también el splicing. Entonces lo que generamos antes fue un mensajero inmaduro, ¿ok? Entonces no va a poder salir del núcleo si no madura. Y cuando yo agrego cap y polía, voy a crear un mensajero maduro y ahora sí va a poder salir del núcleo. Y ahora las diferencias entre eucariotas y procariotas es que, a ver, como en procariotas solamente tenemos un cromosoma, pues obviamente no van a perder el tiempo en poner intrones, en poner exones y pues bueno, todo el codificante, ¿no? O sea, todo es codificante aquí. Y en eucariotas, bueno, en este caso, sí, él sí pone exones, intrones y hay que recordar que los exones sí codifican, pero los intrones no van a codificar. Entonces ahora sí vamos a pasar con el siguiente tema que son operones. A ver, entonces, ¿qué son? Los operones son unidades genéticas, son algo así como paquetes de genes coherentes en los que se organiza la DNA procariota, donde los genes de cada operón cumplen funciones interrelacionadas, ¿no? Entonces este modelo permite comprender cómo tiene lugar la regulación de la expresión génica en bacterias y fue propuesto por Francois Jacob y Jacques Monod en 1961. A ver, ¿cómo son? Bueno, son genes estructurales que codifican para la síntesis de proteínas que generalmente son enzimas que participan en vías metabólicas cuya expresión generalmente está regulada por otros 3 factores de control, llamados factor regulador, promotor y operador. ¿Ok? Entonces el promotor es el parte del operón donde se ancla la ARN polimerasa antes de que el ADN sea transcrito, ¿no? El gen regulador codifica para una proteína que se pegará al operador, obstruyendo hacia el promotor y hacia la transcripción de los genes estructurales. Es importante recordar que el promotor y el operador son sitios de unión sobre el ADN y no se transcriben. Los operones pueden ser inducidos o reprimidos. A ver, entonces,
pueden ser inducidos cuando el sustrato sobre el que va a actuar la enzima provoca la activación del operón y la síntesis de la enzima. Al efecto del sustrato se le denomina inducción positiva. Al compuesto que desencadena la síntesis de la enzima se le denomina inductor. Y pueden también ser reprimidos cuando el producto final de la reacción que cataliza la enzima impide la síntesis de la misma. Este fenómeno recibe el nombre inducción negativa y al compuesto que impide la síntesis de la enzima se le denomina correpresor. En estas dos codificaciones radica el poder de la regulación de la expresión génica. Los sistemas inducibles se corresponden a procesos catabólicos de degradación, mientras que los represibles o reprimibles son procesos de síntesis o anabolismo, ¿no? Algunos ejemplos son, el operón lactosa es un operón requerido para el transporte y metabolismo de la lactosa en la bacteria E. coli y en otras bacterias entéricas. Es un sistema inducible que está bajo control negativo. Como se ve anteriormente, el gen regulador y el que está de naranja produce una proteína represora que impide la expresión de los genes estructurales en la ausencia del inductor. El inductor de este sistema es la lactosa, ¿no? Como ya sabemos, este operón posee genes estructurales que en el caso del operón lactosa recibe el nombre Z, Y y A. El gen LAC-Z codifica la enzima beta-galactosidasa que cataliza la reacción de hidrólisis de lactosa en glucosa y galactosa. El gen LAC-Y codifica la proteína permeasa cuya función es facilitar el transporte de la lactosa al interior de la bacteria. Y el gen LAC-A codifica la enzima transferasa. Cuando hay lactosa en el medio, que para una bacteria intestinal como E. coli puede ser cuando un mamífero toma leche, la lactosa funciona como un inductor uniéndose a la proteína represora y cambiando su forma. Esto evita que la proteína pueda unirse al operador y deja así libre el camino para que la polimerasa pueda transcribir los genes correspondientes, como se puede ver en la imagen, ¿no? En ausencia de la lactosa, que es el inductor, la proteína represora, el producto del gen I, se encuentra unida a la región del gen regulador y el gen regulador, como sabemos, codificará para la proteína reguladora. Vamos a pasar con el último tema, que son mutaciones. Vamos a hacerlo como muy resumido para que sea como más entendible y no extendernos tanto, ¿ok? Entonces, vamos a tener dos tipos de mutaciones, ¿no? A nivel del DNA y las cromosómicas. Vamos a empezar con las cromosómicas. Estas afectan la estructura o el número de cromosomas, ¿no? Vamos a tener de reordenamiento, aneuploidías y poliploidías, ¿ok? En reordenamientos es la duplicación, la deleción y la inversión y la translocación. En la siguiente sería el aumento o disminución en el número de cromosomas y en las poliploidía son conjuntos adicionales de cromosomas, ¿no? Entonces, por ejemplo, de reordenamientos en la duplicación va a implicar duplicar un fragmento del cromosoma. En la deleción va a ser como que le va a faltar un pedacito del cromosoma, y en la inversión sería como el cambio en el sentido de alguna parte del cromosoma. Y en la translocación va a cambiar de lugar la información, o sea, eso se debe a que es por un error en la meiosis, ¿no? Todos estos problemas van a generar síndromes, o sea, enfermedades asociadas a muchos genes. Ahora, en las aneuploidías, en alguno, o sea, es como por falta de un cromosoma, ¿no? Sería, por ejemplo, el síndrome de Turner, sería un ejemplo de lo que puede generar. Las disomías, que sería como heterodisomía, isodisomía, que es un error en la meiosis también. Y somos organismos diploides, o sea, nosotros sabemos que somos organismos diploides. También pueden ser trisomías, que se dan en un lugar al azar, ¿no? Es como un cromosoma extra en cualquiera de los cromosomas. Por ejemplo, el síndrome de Down, ¿no? En hombres puede suceder que en el cromosoma 23, ¿no? O sea,
en vez de ser XY sea XYY, sería un cromosoma extra. Y las tetrasomías y pentasomías también, o sea, estas podrían como, por ejemplo, causar abortos espontáneos, porque vamos a tener XXXX, XXYY, XXXY, XYYY, XXYYY, o sea, van a tener como que, o sea, son muchos. Y ahora en las de poliploidías podrían ser, por ejemplo, los pares están completos, pero son más frecuentes en animales y en plantas. Y bueno, las mutaciones al nivel del DNA son como unas raras mutaciones por un gameto, ¿no? O sea, para heredar una mutación, o sea, debe caer en los gametos, ¿no? O sea, en un óvulo o en un espermatozoide. Vamos a tener 4 tipos de mutaciones. ¿Cuáles son? La inserción, que va a agregar pares de bases. En la deleción, va a perder pares de bases. En la transición, va a cambiar una purina por otra, o una pirimidina, ¿no? Por una pirimidina. O sea, las cambia, pero siguen siendo purinas y purinas. O sea, te cambia lo mismo por algo igual, casi igual. Y en la transversión no, o sea, aquí estructuralmente te va a cambiar todo. ¿Por qué? Porque aquí se va a cambiar una purina por una pirimidina y al revés, o sea, una pirimidina por una purina. O sea, ahí sí te va a cambiar la de un ciclo por 2 ciclos y viceversa, de la de 2 ciclos por un ciclo. ¿Ok? Y a ver, por ejemplo, en la sinónima no nos va a afectar el marco de lectura ni el aminoácido. En la conservadora no nos va a afectar la función, pero sí nos va a afectar el aminoácido. Y en la no conservadora va a cambiar el aminoácido, pero solamente químicamente, ¿ok? Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Por último voy a adjuntar mis referencias y sería todo. Gracias.